Hola, ¿cómo están? Hoy es 3 de julio de 2020. Quiero contar un testimonio de cómo nuestro amigo Jesús, que entre una de sus funciones es el gran maestro, nos enseña en sus tiempos y a su manera y a medida que nosotros podemos comer ese alimento sobre los temas que le preguntamos. Cuando comencé, recuerdo que los libros que no me gustaba leer de la Biblia eran los libros donde se describía el santuario al detalle, donde se explicaba cada función, qué animal tenía que ir, cómo era el procedimiento en el santuario, qué se hacía de mañana, qué se hacía a la tarde, qué se hacía una vez al año, cómo eran las vestimentas sacerdotales, qué hacía cada uno, el lugar santo, el santísimo. Era algo que no me gustaba, me aburría mucho y le preguntaba a Jesús, ¿para qué está esto acá? ¿Cuál es el objetivo? En una de las escuelas sabáticas, tiempo después, Ruth Rocha, una amiga, se tomó el trabajo de darme una impresión del santuario, ¿no? Y quizás en ese momento yo no me di cuenta que era Jesús queriendo que yo lea eso para aprenderlo. Y lo tomé, le agradecí, pero lo guardé, no lo leí demasiado. Entonces no entendí mucho el propósito del santuario. Sí las generalidades, pero no los detalles. Y menos que menos la parte práctica. Luego siguió pasando el tiempo y le había preguntado a Jesús, no entiendo cuál es la practicidad del santuario, ¿para qué? ¿Para qué está esto acá? Está bien, fue algo que hicieron los israelitas, que vos le habías mandado, pero ahora eso no se tiene que hacer más porque eso fue eh, ya anulado en la cruz, o sea, fue consumado, fue cumplido. Vos viniste, eras el Cordero, pero ¿para qué está eso? No puede estar así, que ha sido nada más que por el pasado y ya no más. Tiene que tener una lección práctica esto para hacer. Y bueno, Jesús ocupó un día en una escuela sabática de que un hermano se me acerque y me diga, me dio un papelito y me dijo, mira, sin saber el hermano, por supuesto que yo venía hablando de esto con Jesús, me dijo, mira, me gustaría que en algún sábado se pueda dar este tema y me dio un papelito con el teléfono de Marcelo Mamana. Yo no sabía quién era, el apellido sí lo recordaba por un hermano de otra iglesia que yo conozco, un amigo, y me dio el papelito y digo, mira vos, justo el tema del santuario. De nuevo, Jesús, de manera dulce, utilizándonos para llegar los unos a los otros con las cosas que no comprendemos, ¿no? Yo agarré ese papelito, pregunté, me dieron muy buenas referencias de eso, pero después nunca más me ocupé. Entonces era de nuevo el segundo intento de Jesús y yo desestimándolo, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, conté en un testimonio el tema de que me habían pedido la predicación testimonial para un sábado, que yo no quería confiar en mí mismo y en mis atributos, sino que quería que se vea en ese testimonio Jesús. Entonces, a pesar que no me gustaban las vigilias, sentí la necesidad de una vigilia, hice la vigilia, di la predicación testimonial, que fue muy lindo, el Espíritu se derramó, eh, fue una lección hermosa de entender por qué las vigilias, ¿no? Pero lo interesante es esto, ¿qué hice yo en esa vigilia? ¿No? ¿Qué decidí hacer? ¿Cómo guió Jesús? Porque la verdad que fue guiada por Jesús. ¿Qué es lo que hice yo esa madrugada? Me levanté de madrugada, esto no es azaroso. Me levanté de madrugada y le dije, bueno Jesús, vamos a empezar con 20 minutos de confesión de pecados. Y se empezaron a venir cantidad de pecados recientes, pasados, todo el tiempo, era un popurrí de pecados. Entonces me puse a confesarle a- al Papá del cielo cada uno de los pecados, a confesárselos y a pedirle al Espíritu Santo para que me dé arrepentimiento y perdón. Pero fue confesión, confesión. En ese bloque no hubo pedido en realidad del Espíritu Santo, fue confesión nada más. Luego vinieron 20 minutos donde pedí el Espíritu Santo para mí, explicándole las razones para ese día, que era sábado, explicándole que tenía la predicación, bien detallado, pidiendo el Espíritu Santo para poder dirigir a mi familia, pero no generalidades, fue bien detallado, pedido del Espíritu Santo, 20 minutos. Terminaron esos 20 minutos y me puse a pedir el Espíritu Santo para los demás, ¿no? A interceder. 20 minutos de intercesión para las personas que iban a estar
En la charla, por mi familia, por distintas personas que se iban viniendo a la mente, 20 minutos. Luego de eso, fueron casi 1 hora y media, donde estuve hablando con Jesús, contándole el testimonio. Es decir, dándole testimonio, pero a Él. Contándole el testimonio de manera detallada, del principio al fin, ¿no? Estuve testificando, pero testificándole a Jesús. Luego de eso vino la charla normal con él. Vino la charla normal, creo que fueron 20 minutos también. Y luego fueron 20 minutos donde me puse a meditar las escrituras, a leer las escrituras. Terminó eso, fue hermoso, fue maravilloso y después pasó lo que pasó, el Espíritu se derramó y eh, se pudo dar la predicación testimonial de una manera linda, hermosa, dirigida por Jesús. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante de todo esto es que Alejandro Mamana, la misma persona que junto con Verónica me invitaron a la predicación testimonial, me había mandado también un flyer de las charlas que se estaban haciendo. Y una de ellas era de la del santuario. Y yo dije, otra vez el santuario, que no le veo la aplicación práctica, que necesito entenderla. Y no estaba entendiendo cómo Jesús estaba mostrando de ver ese tema. Y el flyer del santuario era del mismo Marcelo Mamana. La cuestión que no hice nada, tampoco hice nada. Vi que era interesante, pero no hice nada. ¿Y qué pasó? Luego de la predicación testimonial, se agregó gente al grupo, otra oración respondida, al grupo de oración. Y el primer día en el que una de esas personas entró en el grupo, contó un testimonio de cómo la predicación de Marcelo Mamana sobre el santuario le había aclarado muchísimas cosas y contó muy brevemente algunas cositas. Y ahí fue un flechazo. Ahí fue el Espíritu Santo hablándome al corazón y diciéndome, tenés que ver ese video de Marcelo Mamana al que estuve tratando de llevarte para que vos entiendas la aplicación práctica del santuario. Entonces agarré y le escribí a Ale Mamana, ¿me podrías pasar los videos? Me pasó el video del hermano que se titula en YouTube La salvación en el santuario, guión medio Marcelo Mamana. Entonces decidí, esto fue justamente una semana exactamente después, el siguiente sábado, decidí que en el desayuno con Jesús me ponía a ver el video ese. Y fue maravilloso. Todas las dudas que tenía sobre el porqué del santuario, pero sobre todo la aplicación práctica a realizar todos los días, fueron respondidas ahí. E incluso Jesús mismo no solo me guió el video, sino que esta mini vigilia que me hizo hacer para poder recibir el Espíritu Santo, para que quien diera el testimonio fuera él y no fuera Nicolás Bertoa, eran los pasos del santuario. La confesión de pecados en el altar de bronce, el pedir el bautismo del Espíritu Santo para ese día, porque hay que pedirlo todos los días, que es el propósito del lavacro. Luego el candelabro, que es el que daba testimonio. Yo en ese caso le conté mi testimonio a Jesús. Luego el tema del altar del incienso, cuando oro, cuando hablo con Jesús como un amigo, abriéndole el corazón. Y luego la mesa de los panes de la proposición, el estudio de la Biblia, la meditación bíblica. Entonces, fue hermoso porque Jesús estaba confirmando que con mi rechazo a las vigilias, mostrándome de manera dulce que tenía que hacerlas para ir a buscar poder, mostrándome de manera dulce que ese era el recorrido de su santuario, que uno tiene que hacer todos los días, y mostrándome de manera dulce a través de un video con la justificación bíblica del espíritu de profecía de una persona que es un profesional de este tema, que es Marcelo Mamana. Entonces, redondeando todo el círculo, la explicación, la práctica y el resultado de la práctica. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Me empecé a levantar todos los días, como hace mucho tiempo no lo hacía, entre las 4:30 y 5 de la mañana,
a hacer este mini santuario, a hacer esta confesión de pecados del día anterior, a pedir el Espíritu Santo para mí, a pedir el Espíritu Santo para el resto, distintos bloques de oración, a hablar con Jesús como un amigo, a estudiar su palabra y a compartir un testimonio o la meditación o cosas que leo o los estados de WhatsApp, ¿no? Porque no solamente tenemos que compartirlo de esa manera, sino que tenemos que ser un testimonio viviente. Pero bueno, testimonio también es compartirlo. Así que, bueno, primero quería compartir esto como siempre para gloria de Dios, porque me sorprende cómo siempre que uno le pregunta cuando tiene dudas, Él se encarga de mostrarlas. Muchas veces no nos damos cuenta que es Él, como me pasó, pero finalmente Él va probando tantas veces hasta que uno engancha y entra, ¿no? Así que quería contar este testimonio para alentar a la persona que no entiende algún tema o que no vea la aplicación práctica de algo, que vaya a la fuente, vaya a Jesús y le diga que Él se va a encargar de utilizar libros, predicaciones, hermanos, etcétera, para llevarnos a responder esa duda. Así que gloria a Dios por esto y espero que el testimonio sea de bendición.